Un lindo y ya hermoso martes para cada uno de nosotros. Hoy nuevamente estamos viendo, o vamos a ver, derribar el muro divisorio. Pocas palabras, siempre hablamos de Cristo, pero ¿qué hay de ese muro que tenemos entre nosotros, con nuestros amigos, o nuestros hermanos, o nuestra familia? ¿Cómo podremos derribar ese muro? Bueno, hoy para este hermoso estudio, nuevamente mi hermana Irma está aquí con nosotros para llevar a cabo este estudio que hoy tenemos en este día martes. Irma, bienvenida. Continuamos, pastor, continuamos con el estudio de expiación horizontal. Hasta ahorita hemos visto cómo el Señor nos da la oportunidad de acercarnos. Hemos visto ya el día de ayer, pastor, la reconciliación. Y ahora vamos a ver un punto muy importante, que es derribando el muro, derribando eso que nos divide. ¿Qué será? ¿Te has preguntado tú en alguna ocasión al leer este texto bíblico? ¿Cuál es ese muro que debe ser derribado entre nosotros? Y de esta manera poder llegar a ser amigos con el Señor y no tanto siervos. Vamos a estudiar este martes, derribando muro divisorio, pastor. Pues vamos a la oración, les invitamos para que nos acompañen a tener un pedido de oración a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es de que oremos. Amante y amoroso Padre, nos dirigimos, Padre, a tu presencia. Amén. No con el derecho que tenemos, sino aquel derecho que nos dio tu Hijo. Y rogamos, Señor, que en estos tiempos, ya que sentimos que son tan cercanos a la pronta venida de tu Hijo, nos puedas, Padre, mostrar esa división que hay entre nosotros, entre aquellos amigos y aún, Padre, entre la familia tuya y la familia de la carne. Oh Padre, te pedimos que en este momento que habremos de abrir tu palabra, sea tu Espíritu quien nos guíe, sea tu Espíritu quien nos dirija, Amén. para hablar, Señor, lo que tú mismo, Señor, hablas dentro de este mensaje que hoy tenemos. Te pedimos este momento que nos recibas en los brazos y que todo sea, Padre, para honrar y glorificar el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Amén. que es de gloria en gloria. Amén. Amén, Señor. Continuamos, pastor, con Efesios capítulo 2. Creo que son varios versículos que estamos desglosando, quizás no en la manera que quisiéramos, ¿verdad?, indagar por la cuestión del tiempo, pero agárrate lo que es el comentario bíblico, las notas, un diccionario, la palabra de Dios, y ruega mucho al Espíritu Santo para que te dé el discernimiento, ¿verdad, pastor?, para poder comprender. Amén. Y bueno, en esta parte del estudio de Efesios 2, vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15. Efesios capítulo 2, 14 y 15. Y lee de la siguiente manera: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y vamos a hablar un poquito más, si podemos ir a Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. Y vamos a ir estudiando de qué estamos hablando en este día martes. Dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
Y me gustaría ir a un versículo más y después pues vamos a ampliar, pastor, si le parece bien. Vamos a Salmos capítulo 119, versículo 44. Salmos 119, versículo 44, donde dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Es interesante, pastor, que en estos versículos tocamos una palabra que se repitió varias veces en estos 3 versículos. Hay muchos más, pero quisimos mencionar solamente estos 3. Y es en relación a la ley. Es interesante que aquí nos dice Efesios capítulo 2, versículo 14 y 15, que cuando Cristo vino y nos reconcilió, hay la creencia de que lo que fue abolido fue las leyes. Pero es necesario que nosotros entendamos cuáles leyes, ¿verdad? Así es. Porque cuando tú comprendes cuáles leyes, entonces tú te das cuenta de cuál ley está hablando aquí. En aquel tiempo había leyes de ordenanzas, Ceremonial. había leyes ceremoniales que era necesario hacerlas, ¿verdad? Porque aún todavía no había venido el Señor para poder derribar, digamos, ¿verdad? O quitar, y Él pudiera hacer esa expiación, que es lo que estamos estudiando ahora. Y de esta manera nosotros pudiéramos tener esa reconciliación, poder acercarnos al Señor. Era necesario, porque existía o había en aquel tiempo un santuario, que es muy importante, ¿verdad? Que si ustedes lo pueden estudiar, también es fascinante cuando estudiamos todos los pasos, qué era en sí el santuario. Tengo entendido, pastor, que el pastor Gambetta creo que tiene varias series que hablan de la expiación, del santuario, que nos hablan de esto. Así es de que, bueno, ahorita en mente no tengo ninguno en la mente, pero sé que hay uno que es el santuario y sus servicios, creo. Sería muy bueno, ¿verdad? Que pudieras tú adquirirlo y puedas comprender en su totalidad qué es el santuario, cuáles eran esas leyes que debían de ser hechas. Y se nos habla ahí de que, bueno, tenía que morir un cordero, tenía, ¿verdad?, los pasos que tenía que seguir. Sin embargo, hay esa confusión que dicen que cuando Cristo vino y fue clavado en la cruz, pues la ley moral, que es la ley de los 10 mandamientos, fue clavada, junto quizás con la ley ceremonial. Pero cuando tú te pones a estudiar, te das cuenta que la ley que fue clavada fue la ley ceremonial, la ley de los ritos, la ley de las ordenanzas, no fue la ley moral. Porque imagínese usted, pastor, fue la ley moral clavada. Pues vámonos a fornicar y vámonos a robar y vámonos a hacer todas estas cosas. O sea, es algo ilógico que esa ley hubiese sido abolida, porque acabamos de estudiar que dice que la ley es eterna, la ley no cambia. Y si el Señor no cambia, pues tampoco va a cambiar su ley. Y es interesante porque miren, usted me va a permitir hacer un pequeño comercial. Como ustedes saben y aquellos que no saben, el pastor Gambetta escribió este estudio, La Pura Verdad. Y en este estudio pues toca unos puntos muy importantes, ¿verdad? La muerte, la salvación, el bautismo, el fin del mundo. Y en ese estudio está precisamente esto, lo que se nos habla acerca de la ley y la gracia. Y aquí hay un segmento, yo no les voy a leer todo, ¿verdad? Pero aquí hay un segmento importante donde hace precisamente esa comparación. Dice la pregunta: ¿no fueron abolidos los mandamientos con la muerte de Cristo según Efesios 2:15, que fue el versículo que nosotros vimos? Y la respuesta es: lo que Cristo puso fin con su muerte fue la ley ceremonial. En otras palabras, el sistema de sacrificios de animales por el pecado, pues era símbolo de su sacrificio hasta que Él viniese a confirmar el pacto en su sangre.
A continuación, aquí hay una tabla, ¿verdad? Que si ustedes adquieren esta lección de la pura verdad, pues aquí hay una tabla haciendo la comparación de las dos leyes, la ley ceremonial y la ley moral, ¿verdad? Una que fue la ley de Dios, la ley moral, que fue escrita por el dedo de Dios. En cambio, la otra, pues dice que fue escrita por Moisés. Y así va siguiendo una lista para que nosotros podamos hacer la comparación. Y tú te puedas dar cuenta que la ley que fue abolida, ese muro divisorio, no fue la ley de Dios, porque esa permanece para siempre. Y quisiera hacer adición o agregar que no se nos olvide que por esa ley moral nosotros vamos a ser juzgados. Entonces, no hay manera, de ninguna manera que tú lo quieras ver, que la ley de Dios fue abolida. Fue la ley ceremonial. Es importante que nosotros mantengamos precisamente esa ley presente, que ese muro divisorio no fue la ley de Dios. Porque esa es la que nos trae paz, la que nos enseña cómo vivir, la que nos enseña cómo acercarnos a Dios. Y es interesante, pastor, porque estaba estudiando yo esto de la ley y encontré esto que me llamó mucho la atención. Dice, los primeros 3 de los 10 mandamientos se refieren a nuestra relación con Dios. Los primeros 3 se refieren a la relación con Dios. Los otros 6 se refieren a la relación con el prójimo. ¿Y el cuarto dónde encaja? ¿Dónde queda el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento es el que une los dos. Es el que nos une. ¿Por qué? Porque se nos llama a que nosotros adoremos al Señor, porque Él fue el creador de todo. Pero también se nos llama y nos dice, no hagas labor en eso. Nadie. O sea, es interesante cómo cuando comprendemos la ley de Dios, cómo esa ley que hasta ahorita y va a continuar en el cielo, se va a seguir guardando esa ley. Porque dice que esa ley es eterna, pastor. Claro. ¿Verdad? Así es de que a estudiar la ley de Dios en detalle, comprendamos bien cuál fue la ley moral. Y de esta manera podamos nosotros ver que lo que el Señor busca es unirnos, acercarnos, reconciliarnos y que con la ayuda del Señor podamos nosotros, pues igual, ¿verdad? Como dice aquí Pablo, esa ley que fue derribada era porque entre los judíos había todo eso de que hay tantas leyes que no respires, casi podría decir, ¿verdad? Entre los judíos, no respires, no camines 20 pasos allá, aquí. O sea, logró el enemigo quizás el objetivo de decir, nadie puede guardar la ley de Dios. Error. La ley de Dios se puede guardar cuando tú humillas tu corazón y dejas que el Señor trabaje en tu vida. Y de esa manera tú puedas avanzar caminando en paz, haciendo la voluntad de Dios. Así es de que, repito, la ley que fue abolida, anulada, fue la ley ceremonial. La ley de los sacrificios, como ya lo explica el pastor Gambetta en este estudio de la pura verdad. Así es de que, pastor, le cedo, porque si no aquí sigo. Gracias, Irma, gracias. Y bueno, el título de la lección, derribar el muro divisorio. En verdad que cuando cayó el muro de Berlín, pues hubo alegría, hubo gozo. Y podemos ver en ese evento, pues, que realmente cuando algo se hace a un lado, abre paso a la unidad. Y yo creo que esto nos está llevando a que aún nosotros, a veces, aunque tenemos muy ya convincente de que la ley de Dios debemos de respetarla, no nos damos cuenta que en muchas ocasiones estamos quebrantando la ley de Dios, porque hay una separación muchas veces en aquellos que decimos creer el mismo mensaje, la misma doctrina, creer en que ella venga y también, así como usted, puede expresar lo que ella ha hecho o no hizo, según sus acusaciones.
Entonces, vemos nosotros que hay mucho trabajo en realidad para ir derribando estos muros. Estos muros que, si hay que derribarlos, es para la unidad de todo cristiano. Miremos esta otra nota. Veamos cómo nos dice esta segunda nota. Cristo derribó la muralla de separación. El amor propio y el prejuicio divisor del nacionalismo egoísta enseñó a amar a toda la familia humana, elevó al hombre por encima del círculo limitado que les prescribía su propio egoísmo, anuló toda frontera territorial y toda distinción artificial de las capas sociales. Para él no había diferencia entre vecinos y extranjeros, ni entre amigos y enemigos. Nos enseña a considerar a cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo como nuestro campo. Ahí está la obra, ahí está el mensaje, que realmente hoy en día es verdad que aún dentro de las iglesias, aquellos que son de la media sociedad o que son de la sociedad alta, solamente entre ellos se reúnen. No, eso no nos mandó Cristo. Cristo nos mandó a unirnos, tanto del más bajo como del más alto, en el mismo propósito y con los mismos propósitos. Amar tanto al que tiene como al que no tiene. Y esto es lo que hoy en las iglesias puede estar pasando. Este es menos que yo, este no tiene lo que yo quiero conseguir o lo que yo tengo. Por lo tanto, este no entra en mi redil. Y esto Dios lo condena, porque en verdad que no estamos testificando del verdadero amor de Dios, porque no hemos podido derribar esos muros que nos dividen de esa bonita relación con Dios. Así es de que puedo decirles ya por el tiempo que en realidad, si tú estás viviendo un problema o estás pasando por un problema, hoy en día es mejor que te dirijas a Cristo y que tú puedas reconocer tu falta y puedas decir, estoy mal, necesito del Señor y necesito una relación más íntima con mis hermanos y aún con aquellos que aún mal creo que estamos haciendo. Que Dios te bendiga, el Señor te guarde y esperamos en el Señor que esos muros que te dividen puedas derribarlos para entrar en armonía con Dios. Amén.